Ok, perfecto. Ya estamos de regreso. Muchas gracias por su paciencia. Como les comentaba, este webinar se trata de requisitos básicos de un Food Safety Plan. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Vamos a identificar los requisitos básicos para la elaboración de un Food Safety Plan, es decir, un plan de inocuidad alimentaria. Recordemos que por parte de FISMA, el entregable que tenemos que dar es este plan de inocuidad alimentaria, que es básicamente un resumen de todo nuestro sistema de gestión de inocuidad alimentaria, pero enfocado hacia los requisitos que nos están pidiendo con controles preventivos. Vamos a identificar la flexibilidad de los formatos de un Food Safety Plan, es decir, no está escrito sobre piedra cómo se tiene que hacer un Food Safety Plan, sin embargo, sí los requisitos que esto tiene que tener, es decir, qué partes debe tener. Y por último, vamos a conocer la aplicación muy breve de los controles preventivos de proceso, alérgenos, cadena de suministro y saneamiento. Entonces, ¿qué es un plan de inocuidad alimentaria? ¿Cuál es la definición de un Food Safety Plan? Bueno, en este webinar vamos a estar manejando tanto la palabra Food Safety Plan como plan de inocuidad alimentaria de forma intercambiable. Entonces, un plan de inocuidad alimentaria o Food Safety Plan es un conjunto de documentos escritos que se basan en los principios de la inocuidad alimentaria. Incorpora el análisis de peligros, los controles preventivos, el programa de la cadena de suministro y un plan de retiros del mercado. Y delinea los procedimientos que se deben seguir para el monitoreo, las medidas correctivas y la verificación. La misma definición nos está diciendo qué es lo que tiene que contar, qué es con lo que tiene que contar un plan de inocuidad alimentaria. Hablamos del análisis de peligros, controles preventivos, programa de cadena de suministro y recall, así como todos los procedimientos de verificación, validación y monitoreo. Está adaptado al título 21 del Código Federal de Regulaciones de los Estados Unidos, subtítulo 117.126. Es decir, aquí en esta parte del Código Federal de Regulaciones vamos a encontrar todos los lineamientos necesarios para el desarrollo de un Food Safety Plan. Y obviamente es un requisito para productos que se comercializan y o consumen en los Estados Unidos de América. ¿Esto qué significa? Que si yo tengo un producto que hago aquí en México y está únicamente destinado para ser comercializado y consumido aquí en México, entonces no es necesario que contemos con un Food Safety Plan para él. Pero si yo hago un producto aquí en México y lo quiero exportar a Estados Unidos, entonces sí necesito contar con un Food Safety Plan. ¿Y qué es un sistema de inocuidad alimentaria? Anteriormente les decía que el sistema de inocuidad alimentaria resumido es el Food Safety Plan. Pero pues bueno, el sistema como tal es el resultado de implementar un plan de inocuidad alimentaria y sus elementos de apoyo. ¿Esto qué significa? Todo lo escrito, todo el deber ser, va a ser el plan de inocuidad. Es decir, cómo es que nosotros vamos a controlar las variables, cómo vamos a hacer este plan, o todo lo que tenemos planeado, todo lo que tenemos escrito es nuestro plan. Pero ahora, del dicho al hecho, hay un largo trecho, como dicen, y este actuar es el sistema de inocuidad alimentaria. Yo puedo tener muy bien escrito mi plan de inocuidad alimentaria y tener 1000 cosas y 1000 controles preventivos, pero si no los llevo a cabo, entonces no estoy cumpliendo con mi sistema de inocuidad alimentaria. Retomamos esta parte de en qué consiste un Food Safety Plan del webinar anterior de diferencias entre HARPC y HACCP. Y pues bueno, a mí me parece muy interesante esta diapositiva porque podemos ver a grandes rasgos cuáles son los elementos que integran un Food Safety Plan, ¿no? Entonces, tenemos primero el análisis de peligros. Nuestro análisis de peligros que va a ser muy parecido a lo que estamos manejando en HACCP, sin embargo, va a tener sus diferencias, tal y como vimos en el webinar anterior. Recordemos que para tener un análisis de peligros exitoso y, bueno, formalmente bien hecho, necesitamos tener un programa de prerequisitos establecido. Por eso es que, tenemos en este diagrama el programa de prerequisitos y el análisis de peligros apoyándose en él. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos un análisis de peligros tomando en cuenta que no tenemos un programa de prerequisitos, cualquier punto va a parecer necesario aplicar un control preventivo. Por ejemplo, si yo no tengo el programa de prerequisitos de mantenimiento, entonces al momento en el que yo pase un líquido por una tubería, me va a parecer muy lógico que se vaya a contaminar o que se vaya a zafar un tornillo o algo por el estilo. Entonces, el programa de prerequisitos es fundamental tenerlo para poder desarrollar un plan de inocuidad alimentaria.
Del análisis de peligros van a partir los controles preventivos de alérgenos, de proceso, de saneamiento y de cadena de suministro, así como los que vayan a aplicar. Es decir, si hay alguno que no cae dentro de esto y ustedes determinan que es necesario para aplicar en su proceso, entonces estamos hablando de un control preventivo de otro tipo. Y por último, y un poco separado del análisis de peligros, tenemos el plan de retiro. El plan de retiro nos va a funcionar para determinar qué es lo que vamos a hacer una vez que algo salga mal y el producto cuya inocuidad no podemos garantizar salga al mercado. Obviamente todo esto apoyado del monitoreo, las medidas correctivas y la verificación. Y bueno, ¿qué es lo que sucede aquí? Cuando nosotros tenemos que hacer un Food Safety Plan o plan de inocuidad alimentaria, tenemos que empezar con las tareas preliminares, así como en HACCP. Tenemos información básica y tareas preliminares previo a nuestro plan de inocuidad alimentaria, que no es necesariamente obligatorio que contemos con ellas, sin embargo, nos va a apoyar mucho al momento de hacer nuestro plan de inocuidad. ¿Qué es lo que pasa con un plan de inocuidad? Pues bueno, es específico de una instalación, producto y o proceso. Si yo tengo dos instalaciones que hacen el mismo producto, yo no puedo tener un mismo Food Safety Plan. ¿Por qué? Porque el Food Safety Plan va a tener sus controles preventivos y su zonificación higiénica y todo basado en las instalaciones. No es lo mismo lo que pasa en la planta número 1 que en la planta número 2, aun cuando el proceso es el mismo. Probablemente la distribución de espacios es diferente, el personal es diferente, los hábitos son diferentes. Respecto al producto y o proceso, sí se pueden agrupar, es decir, sí podemos tener un mismo plan de inocuidad alimentaria para distintos productos, siempre y cuando los peligros y controles puedan manejarse de la misma forma. Es decir, si yo tengo una bebida sabor maracuyá y tengo una bebida sabor mango y tengo una bebida sabor sandía y todas tienen exactamente el mismo proceso, exactamente los mismos ingredientes, salvo el saborizante y colorante, entonces puedo agruparlos en un mismo Food Safety Plan. O yo hago un pastel y unas galletas y tiene exactamente el mismo proceso, puedo agruparlo en un mismo Food Safety Plan, así como en HACCP. Un Food Safety Plan define y aborda productos y procesos específicos, como habíamos contemplado, a menos que vayamos a agrupar. La parte de la cadena alimentaria que se va a estudiar, es decir, estamos hablando de productos listos para consumo, o estamos hablando de la manufactura o manufactura de productos que requieran algún proceso posterior, o nosotros somos distribuidores únicamente o almacenamos únicamente. Es decir, va a estar contextualizado, así como todos los planes de inocuidad alimentaria que no necesariamente están alineados a FISMA, que hemos trabajado. FISMA contempla lo mismo. Y pues bueno, va a estar enfocado a peligros previsibles. Por eso es que hacemos un análisis de peligros, para determinar qué peligros son los que sabemos que pueden llegar a ocurrir en nuestro proceso o a nuestro producto. Nosotros no vamos a hacer un plan de inocuidad alimentaria basado en peligros que sabemos que no van a pasar o que no son probables. Y bueno, algo muy importante es que el formato es flexible, como les había dicho. En este webinar les voy a presentar un poco unos formatos que son como el machote general, pero no necesariamente tiene que ser así. Ustedes se pueden meter en el formato que ustedes quieran, siempre y cuando cumpla con la información que tiene que tener. Entonces, ¿qué es lo que tiene un Food Safety Plan? En primer lugar, tenemos la información básica y tareas preliminares, que como les comento, no son necesarias, pero son muy útiles. Después tenemos ya todo lo que es obligatorio, empezando por el análisis de peligros, del cual parten los controles preventivos con sus límites críticos o parámetros, condiciones de monitoreo. Después tenemos el plan de retiro de mercado y por último los procedimientos que nos apoyan a implementar todo este plan de inocuidad alimentaria. Es decir, el entregable que nosotros le tenemos que dar a nuestro cliente que nos está solicitando un plan de inocuidad alimentaria es todo esto. Tiene que tener esto en nuestro documento. La información básica, el análisis de peligros, controles preventivos, plan de retiro de mercado y procedimientos de implementación. Entonces vamos a empezar con la información básica y tareas preliminares. La primera de la información básica es
una breve descripción de la instalación, las funciones, líneas de producción, el layout. Es decir, vamos a tener una breve reseña de qué hacemos en nuestra planta. ¿Cómo es nuestra planta? Nuestra planta está ubicada en tal parque industrial o en tal calle, en tal lugar. Hacemos tales productos, cuenta con únicamente un acceso, tenemos tantos turnos. Vamos a dar un breve resumen de todo lo que hacemos y cómo es nuestra planta. Después vamos a tener un equipo de inocuidad alimentaria, del cual hablaremos posteriormente, por eso tiene dos asteriscos. Después vamos a dar una descripción del producto tal y como lo hacemos en HACCP. Posteriormente vamos a hacer un diagrama de flujo de producción, es decir, de todo el proceso de manufactura vamos a tener un diagrama de flujo. Posteriormente tenemos que verificar este diagrama de flujo de proceso en piso. ¿Por qué? Porque puede que nosotros al momento de desarrollar nuestro diagrama de flujo tengamos pasos más o pasos menos o pasos conjuntos que al momento de verificarlo ya en la producción físicamente podemos decir que, pues bueno, tenemos que hacer modificaciones en nuestro diagrama de flujo y entonces ya lo tendríamos validado. Recordemos que el diagrama de flujo va a ser nuestro apoyo visual para comenzar con el análisis de peligros. Entonces es muy importante que en nuestro diagrama de flujo tengamos absolutamente todos los pasos necesarios de nuestro proceso. Y por último tenemos la descripción del proceso. Es decir, por cada paso de nuestro diagrama de flujo vamos a poner una breve reseña de qué es lo que estamos haciendo. Por ejemplo, si uno de nuestros pasos es descarga, entonces en nuestro diagrama de flujo de proceso viene ese paso, pero en nuestra descripción de proceso vamos a colocar se llega el jarabe en barricas de plástico y entonces se abren, se vacían en tal lugar, se mezcla. Eso es lo que vamos a hacer en nuestra descripción del proceso. Vamos a profundizar un poquito en el equipo de inocuidad alimentaria. ¿Cuáles son las características que debe tener este equipo de inocuidad alimentaria? Pues bueno, para empezar, el líder tiene que ser una persona, bueno, tenemos que contar con una persona calificada en controles preventivos. Como les comentaba, este certificado de PSQI es primordial para poder realizar un Food Safety Plan y cumplir con los requisitos de FISMA. Este certificado de PSQI, si ustedes están interesados en tomarlo, nosotros podemos ofrecerles apoyo ya que nosotros lo damos. Entonces, esta persona calificada en controles preventivos va a ser la persona con experiencia y conocimientos suficientes para poder desarrollar e implementar un plan de inocuidad alimentaria. Este equipo de inocuidad alimentaria debe ser multidisciplinario, es decir, les recomendaríamos que tuvieran una persona por cada área de su organización. Es decir, una persona de calidad, obviamente, tal vez más, una persona de producción, una persona de mantenimiento, recursos humanos, administración, como ustedes determinen necesario. ¿Por qué? Porque vamos a tener distintos puntos de vista para la resolución de problemas y también para la identificación de peligros en nuestro proceso. Muchas veces, cuando los equipos de inocuidad alimentaria están únicamente conformados por personas de calidad o de inocuidad, si es que su organización tiene esta segmentación, pues estamos un poco sesgados o tenemos una ceguera de taller, ya que pues no pensamos en ciertas cosas que probablemente el mantenimiento tiene muy presente, como esta máquina tiene tales flujos o tiene tal problema, tal asunto que nos va a representar un problema posteriormente. Entonces, por eso es que estamos contemplando a distintas áreas en nuestro equipo de inocuidad alimentaria. Tiene que haber compromiso de la dirección, es decir, dirección general o la administración o quien sea que maneje los recursos, debe destinar recursos directamente para la implementación y desarrollo de un Food Safety Plan. Si nosotros en nuestro Food Safety Plan decimos que vamos a realizar un análisis de producto terminado para determinar si el producto tiene salmonela, por ejemplo, pues obviamente tenemos que tener el recurso suficiente para contar con estas pruebas rápidas para detección de salmonela, por ejemplo. Un equipo de inocuidad alimentaria desarrolla, documenta, mantiene y revisa el plan de inocuidad alimentaria. Es decir, no nada más porque yo estuve en la junta inicial, supongamos, del plan de inocuidad alimentaria, ya no me voy a acordar de él jamás. No, tenemos que estar todos pendientes porque, pues, digo, a final de cuentas, la documentación necesaria y el hecho de llevarlo a cabo depende de toda la planta.
También supervisa la implementación, evidentemente, y se asegura de que el personal se capacite. Como persona calificada en controles preventivos, se tiene este certificado que parte de un curso de 2 días y medio, y entonces esta persona se vuelve experta en controles preventivos. Pero esa información que contiene el PCQI tiene que transmitirla al equipo y a su vez al resto de la planta. Es decir, a la gente que está en producción, a los que están elaborando el producto, todos ellos tienen que estar conscientes de cuáles son nuestros controles preventivos, así como pasa con todos los planes de inocuidad alimentaria. Ahora bien, empecemos con la descripción del producto. Como les había comentado, esta es una de las tareas preliminares y no necesariamente tenemos o debemos tenerlo en nuestro plan de inocuidad alimentaria. Sin embargo, nos ayuda mucho para identificar, así como el diagrama de flujo de procesos, identificar los peligros que puede tener nuestro producto y sobre todo ponernos en contexto. ¿Qué es lo que tiene que tener esta descripción de producto? Pues bueno, como primer punto, el nombre del producto. ¿Es una galleta? ¿Es un pan? ¿Es un scone? ¿Es un s'mores? ¿Qué es? Vamos a poner también características relativas a inocuidad. Estas las determinan ustedes a través de bibliografía y también a través de lo que ustedes determinan que es importante para su producto. Si estamos hablando de una salmuera o de un producto enlatado, pues bueno, vamos a hablar de pH, actividad de agua, conservadores, pero si hablamos de un producto refrigerado, probablemente tenemos otros controles. Entonces, las características físico-químicas relativas a la inocuidad tienen que describirse aquí. Mi producto tiene un pH de 3.5, una actividad de agua de 0.98 y tiene sorbato de potasio y benzoato de sodio como conservador. Como paso siguiente tenemos los ingredientes. Estos ingredientes tenemos que desglosarlos en nuestro plan de inocuidad alimentaria, en nuestra descripción de productos, sobre todo para identificar si es que contamos con alérgenos. ¿Por qué? Porque los alérgenos son un punto importante de controles preventivos. De hecho, más del 60% de los ricos que se hicieron en los últimos años por parte de la FDA ha sido por alérgenos mal identificados. Entonces, describimos ingredientes y colocamos los alérgenos. Tipo de envase. Mi envase es plástico, es vidrio, está al alto vacío, tenemos atmósferas modificadas. Todo eso se tiene que detallar en nuestra descripción de producto. La vida de anaquel y en qué condiciones se van a cumplir. Por ejemplo, 6 meses en refrigeración, 2 años en congelación o 3 meses a temperatura ambiente. Todo eso se tiene que desglosar. Almacén y distribución. Israel González nos pregunta, hola, ¿esta información es también para la exportación? Sí, como ya hemos visto, el Food Safety Plan es para exportar los alimentos a Estados Unidos. Nosotros debemos tener un Food Safety Plan implementado para poder exportar. Al momento de cruzar el producto no nos lo van a pedir, pero en cualquier momento a la persona a la cual ustedes le venden este producto le pueden solicitar estos documentos a través del programa de verificación de proveedores extranjeros. Entonces, pues bueno, nos van a hacer correr a todos si nos piden esta información y no la tenemos generada. Entonces, espero, Israel, que esto te haya ayudado para resolver esta duda. Almacén y distribución, es decir, cuáles van a ser las condiciones para el almacenamiento de nuestro producto. Va a ser a temperatura ambiente, va a ser a congelación, va a ser refrigeración. Y si es que esta cadena de frío se tiene que respetar o si es nada más en punto final. Eso es importante. Uso previsto. ¿El producto es listo para el consumo o requiere una preparación posterior? Básicamente es eso. Ese es el uso previsto. Consumidor previsto. Nuestro producto va para todas las edades, como dicen las personas, y ahí es cuando nosotros preguntamos, ¿todas las edades, entonces un bebé recién nacido se lo puede comer? ¿O es de 3 años en adelante? ¿Por qué esto es importante? Podría sonar un poco chistoso, que somos medio payasos, pero no, porque hay poblaciones que están en riesgo. Las poblaciones en riesgo son los bebés o los niños muy pequeños, menores a 3 años, las personas de la tercera edad, las mujeres embarazadas y las personas inmunodeprimidas. Este segmento de la población se conoce como la población vulnerable. ¿Por qué? Porque una enfermedad que normalmente a un adulto de edad promedio en condiciones normales no le haría tanto daño, a una persona de este grupo de población podría
significar hasta la muerte. Entonces, si nuestro producto va para algún segmento de la población vulnerable, tenemos que tener controles preventivos más robustos y más específicos. Porque, pues bueno, probablemente una cuenta de 100 unidades formadoras de colonia no de coliformes, pero de mesófilos aerobios, no sé, en el que tengamos ahí algún microorganismo escondido que puede llegar a tener, que puede causar una enfermedad. A un adulto no le hace nada, pero a un bebé o una persona inmunodeprimida, sí. Las instrucciones, esto es para productos que no están listos para el consumo o non-ready to eat, como ahí viene, NRTE, no listo para el consumo. Esto tiene que ver con las instrucciones posteriores para la preparación del producto. Si yo vendo una pizza congelada, la persona no se la va a comer así. La persona tiene que calentarla, tiene que hornearla. Entonces, probablemente yo, al momento de poner mis instrucciones, estoy dándole la responsabilidad al consumidor de prepararlo de forma adecuada para mitigar los peligros que tengan que ver con microorganismos. Por ejemplo, si ustedes compran un pavo ahorita que estamos en temporada de Navidad, si compran un pavo congelado y le dan una mordida así crudo y se enferman, ¿podríamos culpar a quien nos vende ese pavo? Pues probablemente no, porque ese pavo tiene instrucciones en las que nos dice que tenemos que hornearlo durante tanto tiempo a tanta temperatura y tenemos que verificarnos que el centro del pavo esté a 72 grados Celsius. Entonces, si no estamos cumpliendo con esas instrucciones, nosotros no estamos cumpliendo con nuestra parte del control de la inocuidad del producto terminado. Por eso es que las instrucciones para productos no listos para el consumo son fundamentales. Una vez que ya hicimos todas las tareas preliminares, empieza nuestro análisis de peligros. Y como ya hemos visto, un análisis de peligros dirige la toma de decisiones sobre los controles que deben incluirse en el plan de inocuidad alimentaria. Recordemos que el análisis de peligros tiene que ser para nuestras materias primas y para cada uno de los pasos de la producción. Los peligros pueden ser físicos, químicos o biológicos. Los químicos incluyen alérgenos y radiación o radioactividad. Y también tenemos que incluir en el análisis de peligros un enfoque de adulteraciones económicamente motivadas o fraude alimentario, que vimos en nuestros webinars anteriores. Si no conocemos muy bien la definición de fraude alimentario, les recomiendo que se den una vuelta por nuestra página de internet para que soliciten el webinar de fraude alimentario que ya tenemos grabado. Este es un ejemplo de cómo vamos a hacer el análisis de peligros. Ojo, no tiene que ser así específicamente. Esta es nada más la información general que debe tener un análisis de peligros. Vamos a tener la información de la planta, vamos a tener el producto que vamos a analizar y en primer paso vamos a tener el ingrediente al que estamos analizando sus peligros o paso de procesamiento. En el segundo, vamos a identificar los peligros potenciales para la inocuidad alimentaria introducidos, controlados o potenciados en este paso. En el tercero, vamos a determinar si se requiere un control preventivo para alguno de los peligros potenciales para inocuidad alimentaria. Si decimos que sí o decimos que no. Si decimos que no, vamos a justificar nuestra respuesta. Y si decimos que sí, vamos a seguir con el punto número 5. ¿Qué medidas de control preventivo se pueden aplicar para minimizar significativamente o prevenir el peligro para la inocuidad alimentaria? Es decir, los controles preventivos que apliquen. Y por último, vamos a decir si el control preventivo se aplica en este paso o no. Por ejemplo, si yo recibo huevo directamente de una granja, entonces voy a identificar como peligro biológico salmonela. ¿Por qué? Porque sabemos que sí o sí el huevo crudo trae salmonela. ¿Requiere un control preventivo alguno de estos peligros? Sí, claro. ¿Por qué? Porque la salmonela es un patógeno. ¿Qué medidas de control preventivo se pueden aplicar para minimizar significativamente prevenir el peligro? Pues bueno, una cocción a 70 grados. En el momento en el que yo recibo el huevo, ¿lo estoy cocinando? No. Va a ser en algún punto posterior en mi proceso. Entonces, en el paso número 6, diría, no, en este paso no estoy aplicando el control preventivo. Ya cuando llega a mi punto del proceso en el que estoy hablando sobre cocción, entonces ya aplicaría el control preventivo en ese paso. Ahora sí, rápidamente, ¿cuáles son los controles preventivos? Tenemos de proceso, alérgenos, cadena de suministro y saneamiento.
Controles preventivos de proceso son los que en HACCP conocíamos como PCCs. Es decir, todo aquello que físicamente hagamos durante el proceso de producción para reducir o mitigar estos peligros va a ser un control preventivo de proceso. Es decir, tenemos que tener parámetros y valores asociados con el control, que son los límites críticos. Si yo hago una cocción, si yo hago un detector de metales, si yo hago un cribado, si yo hago un filtrado, ese es un control preventivo de proceso. Obviamente tenemos que tener procedimientos de monitoreo para controles preventivos de proceso, incluidos los puntos críticos de control de HACCP. Si nosotros ya tenemos un HACCP, nos va a servir muchísimo para poder enriquecer o hacer más fácil nuestro plan de inocuidad. Alérgenos. Aquí estamos hablando de controles específicos para alérgenos. Estos controles preventivos tienen que estar ligados a los productos que tengan alérgenos. Si yo en mi planta no tengo alérgenos, pues bueno, no importa, no tengo que aplicar controles preventivos de alérgenos. Pero si en mi planta tengo alérgenos armonizados, aún así voy a tener controles preventivos de alérgenos. Posteriormente se los voy a mencionar. Controles preventivos de cadena de suministro. ¿De quién depende la inocuidad de la materia prima y por ende del producto terminado? Si yo al recibir huevo le pido a mi proveedor que haga análisis para detección de salmonela previos, entonces ese es un control preventivo de cadena de suministro. Y yo ya no tendría por qué tener tanto énfasis al momento de vender omelets, por ejemplo. ¿Por qué? Porque yo ya tengo un paso anterior a mi producción en el cual estoy verificando que no tengamos un peligro biológico. Y por último, tenemos controles preventivos de saneamiento. Y estos controles preventivos de saneamiento van a aplicar cuando un producto esté en contacto directo con una superficie después de haber recibido un tratamiento que vaya a reducir la cantidad de microorganismos o controlar la cantidad de microorganismos. También aplica para alérgenos. Si yo limpio una superficie, vamos a estar evitando una contaminación cruzada con alérgenos. Este es un ejemplo de cómo vamos a registrar los controles preventivos de proceso. Si se dan cuenta, es exactamente el mismo formato que un plan HACCP. Tenemos el punto crítico de control, que en este caso se llama control de proceso, el peligro que está controlando, los límites críticos para ese peligro, las actividades de monitoreo, qué, cómo, cuándo y quién va a monitorear, la acción correctiva que vamos a realizar si el producto sale de control, si este proceso sale de control, perdón, la verificación para este control preventivo de proceso y cuáles van a ser y dónde van a estar los registros asociados al monitoreo. Esto va a ser para controles preventivos de proceso. Otra vez, tiene que cumplir con esta información, no es necesario que se vea así como nosotros se los estamos presentando. Controles preventivos de alérgenos. Esto es a lo que me refería cuando les comentaba que existen controles preventivos de alérgenos específicos cada que nosotros tenemos alérgenos en una planta. No importa si son armonizados o no. Y uno de ellos es evitar el contacto cruzado de alérgenos. Es decir, vamos a limpiar equipos compartidos, vamos a tener potenciales controles sanitarios, gestionar la reelaboración o retrabajo de forma adecuada para que no represente un peligro de contaminación cruzada y evitar el contacto cruzado de alérgenos durante y después del proceso. Esto también puede realizarse a través de planeaciones de la producción. Yo primero voy a producir el producto no alérgeno y después el producto alérgeno. O voy a ir de alérgenos armonizados a alérgenos no armonizados. Y otro que es el que les comentaba de no importa si tenemos alérgenos armonizados o no, es que debemos tener un etiquetado apropiado de alérgenos de los alimentos terminados. Este es un control preventivo que sí o sí debemos tener cada que detectemos alérgenos en nuestro proceso o producto. El etiquetado. Entonces el etiquetado se va a convertir en un control preventivo. ¿Por qué? Porque tenemos que verificar que nuestra etiqueta esté numerando los alérgenos que tenemos. Si yo vendo un omelette con queso, entonces alérgenos, huevo y leche. Y tiene que estar en nuestra etiqueta. Si no está en nuestra etiqueta, entonces el cliente o el consumidor no se va a dar cuenta que está a punto de comerse un alérgeno. Entonces, para controles preventivos de alérgenos podemos tener también una matriz como la que habíamos visto antes.
Si se dan cuenta, en este formato tenemos control de alérgenos, que es nuestro control preventivo, y el paso es recepción de material de envasado, es decir, las cajas ya con la etiqueta del producto terminado. ¿Qué peligros vamos a detectar? Alérgenos no declarados, huevo, leche, soya y trigo. En este caso de un omelette, un panecillo de omelette de queso. ¿Qué criterios vamos a tener? Recuerden que ya no estamos hablando de puntos críticos de control y límites críticos nada más, sino también estamos hablando de valores y parámetros. Entonces, nuestro criterio va a ser todas las cajas que lleguen van a tener la etiqueta y esta etiqueta va a tener esta información. Los procedimientos para monitorear, la acción correctiva en caso de que no tengamos esta etiqueta con la información necesaria, la verificación de esta actividad y los registros. Es decir, vamos a tener una matriz donde vamos a identificar cuáles son las características de este control preventivo de alérgenos, sea el que sea. Aquí también vamos a poner la información de la planeación de la producción y las liberaciones de limpieza cuando sea necesario. Todo eso nos va a funcionar como un control preventivo de alérgenos. Después viene el control preventivo de saneamiento. Como les había comentado, un control preventivo de saneamiento se va a aplicar cuando nosotros tengamos un kill step y posteriormente a ese kill step, el producto vaya a tocar una superficie de forma directa. ¿Qué es un kill step o paso de muerte, como traducción? Es cuando nosotros aplicamos un tratamiento para disminuir o eliminar la cantidad de microorganismos patógenos en un producto. Es decir, una cocción, un hervor, un proceso en altas presiones o un secado, por ejemplo, horneo o algo. Cada que nosotros apliquemos temperatura, presión, ácido o lo que sea para eliminar microorganismos, es un kill step. Entonces, si posterior a ese kill step, mi producto lo traspaso a una banda o lo corto o algo va a tocar ese producto, tenemos que aplicar un control preventivo de saneamiento. ¿Por qué? Porque puede que este producto, puede que esta superficie que vaya a tocar esté contaminada. Y si está contaminada, los microorganismos van a crecer sin ningún problema. Ya les dejamos la cancha libre, como dicen. Entonces, aquí tendríamos que aplicar un control preventivo de saneamiento. ¿Y cuál va a ser el entregable de nuestro control preventivo de saneamiento? Pues nuestros procedimientos operativos estándar de saneamiento o nuestros POEs. Y aquí tenemos ejemplo de un POES de todos los pasos que debemos tener, los químicos de limpieza que vamos a emplear, cómo va a ser la liberación. Todo eso es muy importante para nuestro POES como control preventivo de saneamiento. Y por último, tenemos los controles preventivos de cadena de suministro, que como tal, nuestro control preventivo de cadena de suministro va a ser nuestro plan de selección, aprobación y seguimiento de proveedores. Es decir, vamos a utilizar los proveedores aprobados, vamos a determinar las actividades de verificación de proveedores. Es decir, yo les voy a solicitar que tengan una certificación GFSI o voy a hacer auditoría en planta o les voy a pedir certificados de análisis. Realizar actividades de verificación de proveedores, documentar las actividades de verificación y de corresponder verificar los controles aplicados a la cadena de suministro implementados por otra entidad distinta a su proveedor. Es decir, por ejemplo, una certificación GFSI. Algo importante de los controles preventivos de cadena de suministro es que si nosotros, durante el análisis de peligros, detectamos que no necesitamos controles preventivos absolutamente en nada, pero así en nada, lo cual pues creo que no es como muy común que suceda, nosotros no requerimos de un programa de selección y aprobación de proveedores. Ojo, para FDA, si ustedes están buscando una certificación de food safety como la Global Food Safety Initiative, GFSI como SQF, BRC, FSC 22000, sí requerimos. Pero bueno, entonces mi recomendación es siempre tengamos un programa de selección, aprobación y seguimiento de proveedores. Y bueno, esos son los controles preventivos. Recapitulando, tenemos de proceso, de alérgenos, de cadena de suministro, de saneamiento. Si ustedes consideran que alguno de sus prerequisitos es factible que se eleve a control preventivo, entonces lo tendríamos que poner como otro control preventivo. Entonces, ya que armamos nuestra primera parte de nuestro plan de inocuidad alimentaria,
que son las tareas preliminares, el análisis de peligro, determinación de controles preventivos, vamos a hablar del plan de retiro de mercado o recall. Se requiere de un recall si nosotros detectamos un solo peligro, aunque sea un solo peligro, que requiera control preventivo. Por ejemplo, si yo nada más hago una mezcla y pues normalmente yo diría que mi producto es bastante noble y no tiene ningún problema, no detecto ningún peligro biológico, químico, físico en todo el proceso, pero manejo leche en esas mezclas, entonces sí estoy detectando un control preventivo para alérgenos y por lo tanto necesito un plan de retiro de mercado. Si yo no detecto bueno, correctamente no detecto ningún control preventivo en mi plan de inocuidad alimentaria, entonces no es necesario un plan de recall. Sin embargo, ahí viene la recomendación otra vez, sí necesitamos un plan de recall por cualquier cosa y sobre todo si ustedes están buscando una certificación. Entonces, se requiere de un plan de retiro de mercado o recall siempre que se identifique un peligro que requiere un control preventivo. Un plan de retiro de mercado o recall son los lineamientos que indican qué actividades se realizarán en caso de que un producto cuya inocuidad no pueda garantizarse sea lanzado al mercado. Entonces, en este plan de recall, yo voy a identificar qué vamos a hacer en el momento en el que yo me dé cuenta que uno de mis lotes está contaminado. Las rutas que se van a trazar, a quién le voy a llamar, comunicación externa, comunicación interna, todo eso tiene que venir en el plan de recall y por lo tanto tiene que venir en nuestro plan de inocuidad alimentaria. Si ustedes ya tienen uno desarrollado, pues bueno, pueden hacer copiar y pegar, pero sí tienen que ponerlo en contexto, sobre todo porque este plan de recall va a ir enfocado a los productos que ustedes van a estar exportando. Por último, tenemos dos procedimientos de implementación. ¿Qué son procedimientos de implementación? Todos aquellos procedimientos que nos van a ayudar al desarrollo y, pues, obviamente, la implementación de nuestro Food Safety Plan. Ejemplos de lo que se puede requerir incluyen estudios de validación, procedimientos de monitoreo, verificación y medidas correctivas. Es decir, todo lo que nosotros necesitemos para implementar en nuestra planta nuestro Food Safety Plan, lo vamos a colocar en esta parte de procedimientos de implementación. Y pues bueno, eso sería todo por parte de los requisitos básicos. Recuerden que estos son requisitos básicos de un plan de inocuidad alimentaria. Como tal, este fue el último webinar de esta serie sobre FISMA. Les recuerdo que para poder exportar de forma correcta necesitamos tener una persona calificada en controles preventivos. Si ustedes quisieran tomar la certificación en persona calificada en controles preventivos, en la cual damos absolutamente toda la información sobre cómo se determinan los controles preventivos, qué ejemplos de controles preventivos y todo lo necesario para armar un Food Safety Plan, pueden comunicarse con nosotros. Nosotros normalmente abrimos fechas para este curso. Nuestro próximo webinar va a ser respecto a la propuesta de modificación a la NOM 051. Sabemos que ahorita viene una reestructura muy importante en esta norma de etiquetado. La fecha la vamos a determinar pronto, se los haremos saber. Y posteriormente tendremos un foro de discusión a la NOM. En este webinar de las modificaciones de la 051 vamos a tener una serie de preguntas y respuestas muy pequeña, porque lo que esperamos es que ustedes nos envíen sus preguntas para que en el foro de discusión podamos platicar todos, porque sí vamos a tener tiempo suficiente para hacerlo. ¿Ok? Y pues bueno, a ver, vamos a empezar. Vamos a empezar con la serie de preguntas y respuestas. Si ustedes tienen alguna duda respecto a este webinar del día de hoy, con todo gusto, coméntenoslas para que vayamos practicando. Israel González nos pregunta, ¿cuándo van a haber más webinars de exportación? Pues bueno, de hecho, si usted se va a nuestra página de internet, ahí encontrará varios webinars que tienen que ver con exportación. Como tal, no tenemos una fecha específica para exportación porque muchos de los temas que nosotros tocamos también tratan sobre la exportación. Si usted tuviera alguna duda específica sobre algún producto que quiera exportar, se puede acercar con nosotros para que le digamos los requisitos y lo ayudemos con esto. ¿Alguien más tiene alguna duda respecto a los requisitos de un plan de inocuidad alimentaria?
Bueno, ok. Aprovecho este momento para agradecerles mucho este seguimiento, esta lealtad que hemos tenido nuestro primer año de webinars. Creo que nos ha ayudado mucho para poder enriquecer y ofrecer cada vez un mejor servicio. Recuerden que estamos en toda la disposición para poder apoyarlos para exportar sus productos o para cumplir con lineamientos nacionales, internacionales, estándares de certificación para la industria alimentaria. Muchas gracias, Sergio. Felices fiestas a ustedes también. Espero que se la pasen muy bonito y que descansen estas vacaciones, si es que tienen vacaciones, o por lo menos en estas fechas que son muy importantes para todos nosotros. Carlos, ¿cualquiera se puede certificar como persona calificada o es necesario cumplir con algunos requisitos? No, cualquiera se puede certificar como una persona calificada en controles preventivos. Obviamente es necesario que entendamos un poco sobre la industria de alimentos. Sin embargo, la capacitación o la certificación es bastante completa y tiene pues muchísima información para que podamos entender. Explicamos desde qué es un microorganismo hasta cómo tenemos que aplicar un control preventivo de saneamiento. Entonces, está bastante completa. Erika, muchas gracias también. Felices fiestas para todos. Felices fiestas para todos ustedes. Espero que se la pasen muy bonito y que disfruten con todos sus familiares y con las personas que aman. De parte del equipo de Ciálico, les agradecemos mucho, como habíamos comentado, su participación en este y todos los webinars. Recuerden que el siguiente año vamos a seguir manejando toda esta dinámica de los webinars para que podamos seguir compartiendo información sobre la industria de alimentos y sobre todo también que estamos en toda la disposición para ayudarlos con esto. Muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima.